La familia de mi tía fue abusiva al intentar quedarse con la casa que heredaron de mis abuelos. Me llamo Andrés y quiero contarles algo que pasó en mi familia, porque hasta el día de hoy sigo sin entender cómo se pudo llegar a ese nivel. Resulta que mi mamá y mi tía heredaron la casa de mis abuelos cuando ellos fallecieron. Desde entonces, tanto mi familia como la de mi tía hemos vivido juntos en esa misma casa. No siempre fue fácil, pero durante muchos años las cosas se mantuvieron relativamente tranquilas. Como en cualquier familia que comparte techo, había discusiones por cosas pequeñas. Quién usaba más la cocina, quién dejaba la ropa en el tendedero más tiempo del debido, ese tipo de problemas que nunca pasaban a mayores. Yo pensaba que esa era nuestra normalidad y que, aunque a veces fuera incómodo, podíamos seguir adelante. Todo cambió cuando la familia de mi tía empezó a comportarse de una manera completamente diferente. Pasaron de ser solo molestos a directamente abusivos. Era como si quisieran que nosotros, mis papás, mis hermanos y yo, nos sintiéramos tan incómodos que no nos quedara de otra más que salirnos de la casa. Un poco sobre mí. Mi papá era electricista, y desde que yo era adolescente me impulsó a acompañarlo a trabajar con él. Al principio lo hacía para ayudarle a aprender, pero también porque me permitía tomar trabajos pequeños por mi cuenta y así ganarme mi propio dinero. Con el tiempo fui agarrando bastante experiencia, y siempre traté de complementar todo eso con mis estudios, que obviamente elegí relacionados a ese mismo oficio. Cuando terminé la universidad ya tenía la capacidad de hacer trabajos mucho más complicados y especializados. Para entonces, también había empezado a formar un pequeño equipo de ayudantes, pero pronto me di cuenta de que necesitaba contratar más gente si quería seguir aceptando tanto los trabajos grandes como los más sencillos. Yo mismo me encargaba de capacitarlos, porque quería asegurarme de que la calidad nunca se perdiera. Al final, todo eso me llevó a formar mi propia empresa. Mi familia cercana está compuesta por mis papás y dos hermanos menores, una hermana y un hermano. Por el otro lado, en la misma casa vive mi tía, su esposo y sus 3 hijos. Mis papás ya son mayores y aunque sus problemas de salud no son graves, sí requieren ciertos cuidados. Por eso preferí que trabajaran lo menos posible. Aún así, contraté a mi papá en mi empresa para que me apoyara, ya fuera vigilando a los nuevos empleados o tomando trabajos más pequeños, de esos que no requieren tanto esfuerzo físico. Aunque mi papá aún tenía ingresos, yo me encargaba de cubrir los gastos de nuestra parte de la casa. Lo hacía porque quería que el dinero de mis papás fuera exclusivamente para ellos, para que pudieran darse sus gustos o atender sus necesidades sin preocuparse de nada más. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años fue cuando nos mudamos a vivir con mi tía. Todo fue por cuestiones económicas. La casa en la que ahora vivimos pertenecía tanto a mi mamá como a mi tía, pues fue parte de la herencia que les dejaron mis abuelos. Con el tiempo, nuestra situación mejoró y también la construcción de la casa. Se fueron ampliando los cuartos y cada familia terminó teniendo sus propios espacios, con habitaciones separadas y cierta independencia. Por supuesto, no todo fue armonía. Con los años hubo problemas, sobre todo porque mis hermanos y yo éramos de edades similares a los hijos de mi tía. Eso generaba comparaciones, choques y envidias. Así que ambas familias optaron por convivir lo mínimo necesario, solo lo justo para evitar conflictos. Como mencioné antes, la casa era de ambas, mi mamá y mi tía. Durante mucho tiempo yo pensé que mi tía también aportaba para los gastos generales, como los servicios, la comida o cualquier cosa que hiciera falta para mantener la casa en orden. Nunca pregunté demasiado porque asumía que era lo justo, ya que al final todos vivíamos bajo el mismo techo. Con el tiempo, los gastos comenzaron a subir. La luz, el gas, el agua, todo parecía costar más. Para mí eso no fue un problema en sí, porque nunca tuve la intención de que los gastos se convirtieran en un problema para mis papás. Simplemente decidí trabajar más duro. Eso me llevó a esforzarme todavía más en hacer crecer la empresa, aunque significara dedicarle más horas de las que realmente disfrutaba. Mi objetivo era simple, que a mi familia no le faltara nada. Mi rutina dentro de la casa era bastante sencilla. Siempre desayunaba temprano, me iba a trabajar y regresaba ya de noche, casi siempre solo para cenar. La comida, como era costumbre desde que vivíamos ahí, la preparaba mi mamá para todos. Pero poco a poco empecé a notar los problemas. Yo nunca me metía con nadie, mucho menos con la familia de mi tía, porque prefería evitar cualquier tipo de conflicto. Como yo solía llegar tarde, mi mamá siempre me guardaba mi porción de comida. Sin embargo, de vez en cuando parecía que no me había guardado, o al menos eso era lo que yo notaba. Un día,
Algo confundido, le pregunté directamente si ya no le alcanzaba el dinero para cocinar suficiente para todos, porque si era así, yo prefería que me avisara. Le dije que, si ella seguía queriendo y pudiendo, me guardara mi cena como siempre lo había hecho. Ella me miró sorprendida y hasta curiosa, porque no entendía a qué venía la pregunta. Me aseguró que siempre me guardaba lo mío, igual que desde hacía años, e incluso me preguntó si quería que me dejara un poco más de comida. Me sentí algo mal por haber dudado de ella y de inmediato le respondí que no era necesario, que me disculpara, que solo había sido una duda mía y que no quería molestarla con eso. Para ese momento yo seguía creyendo que mi tía aportaba dinero para cubrir los gastos del hogar, pero la realidad era otra. Un día mi hermano menor se me acercó con algo de pena y me preguntó si podía darle dinero o su defecto darle trabajo algunos fines de semana, para poder seguir asistiendo a sus clases de dibujo y costear sus materiales. Me dijo que, con todo lo que gastaban mis papás en servicios y comida, ya no les quedaba mucho para otras cosas. Me sorprendió mucho escuchar eso. Sin pensarlo mucho, le dije que sí, que no se preocupara, que él decidiera. Si quería ayudarme algunos fines de semana, perfecto, pero que si lo que necesitaba era simplemente dinero, tampoco habría problema. Con todo esto en mente, empecé a sospechar algunas cosas. Yo cubría la mitad de todos los gastos de la casa, asumiendo que la otra mitad la aportaría mi tía, como siempre habíamos creído. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que eso no estaba sucediendo. Además, había otras señales que no podía ignorar. La familia de mi tía se estaba volviendo cada vez más descuidada y sucia. Dejaban cosas tiradas, no se preocupaban por mantener la casa en orden y, lo peor, parecía que nada de lo que hacíamos por ellos les importaba o lo valoraban. No había ni un mínimo de gratitud. A partir de ese momento, comencé a ser más observador. Cada detalle que antes podía pasar desapercibido ahora me llamaba la atención. Todo indicaba que las cosas estaban cambiando, que la convivencia que alguna vez fue tolerable estaba a punto de volverse un verdadero problema. Un fin de semana decidí llevar a mis papás y a mis hermanos a comer fuera. Aproveché la ocasión para hablar con ellos sobre toda la situación con la familia de mi tía, para entender bien qué estaba pasando. Durante esa charla descubrí varias cosas que me dejaron sorprendido. Resulta que mi tía era quien se encargaba de darle la comida que mi mamá guardaba para mí a uno de sus hijos. Mis primos, a diferencia de mis hermanos, no tenían ninguna responsabilidad dentro del hogar. No limpiaban ni las áreas que usaban ni sus propios trastes. Para colmo, mi tía tenía contratada a una persona exclusivamente para limpiar los cuartos de ella y sus hijos, sin tocar las áreas comunes ni nada más. Lo que más me impactó fue que mis papás admitieron que llevaban más de un año pagando la parte de los gastos de la familia de mi tía. Originalmente la familia de mi tía había pedido ese favor solo por un mes, pero nunca respetaron el acuerdo y solo dejaron de aportar, inventando pretextos para justificarlo. Tal vez esto último podría parecer un detalle menor, pero hay algo importante a considerar. Todos mis primos estudiaban en escuelas de paga, mientras que mis hermanos iban a escuelas públicas. Sumando esto al hecho de que tenían a alguien contratado solo para limpiar sus cuartos, quedaba claro que tenían muchos más privilegios que responsabilidades. En pocas palabras, se permitían muchas cosas sin asumir ninguna obligación. Decidí pedirle a mis papás y a mis hermanos que salieran a hacer algo ese día, ir al cine, de compras, lo que fuera, y que luego cenaran fuera de casa. Yo tenía que volver al trabajo, pero en realidad era una mentira. Lo hice para poder enfrentar a mis tíos sobre toda la situación sin involucrarlos a ellos. Cuando llegué a casa, estaban allí. Empecé a decirles todo lo que había notado, cómo se habían comportado, cómo habían sobrepasado límites y cómo su actitud estaba afectando a todos en la casa. Todos se pusieron a la defensiva de inmediato. Me subieron la voz, se metieron con mi familia llamándolos entrometidos, y trataron de minimizar la situación diciendo que mis hermanos eran envidiosos por ir a escuelas públicas y que mis papás eran exagerados y llorones por no poder ayudarles como ellos querían. Me enojé y empecé a ser más directo. Les dije que eran aprovechados y unos zánganos, que no había justificación para su comportamiento. La discusión subió tanto de tono que casi llega a los golpes con mi tío. Ambos, mi tía y mi tío, me dejaron claro que si no les parecía como eran, podíamos largarnos de la casa. Con esas palabras entendí todo. Era más que evidente que todo lo que habían hecho hasta ese momento había sido completamente intencional, un plan para orillarnos a que nos fuéramos de la casa. Después de esa discusión, no dije nada más. Simplemente salí de la casa. No sabía muy bien qué podía hacer en ese momento,
pero lo que sí tenía claro era que no podía permitir que notaran que ya me había dado cuenta de sus intenciones. Tenía que protegerme, y sobre todo proteger a mi familia, ante cualquier movimiento sucio que intentaran hacer. Al día siguiente todo parecía seguir normal, como si nada hubiera pasado. Pero por la tarde recibí una llamada de mis papás. Me dijeron que no entendían muy bien qué estaba pasando, pero que todas nuestras cosas estaban en la calle. Habían intentado llamar a mi tía, pero no les contestaba. Salí del trabajo inmediatamente y fui a la casa. Cuando llegué, me di cuenta de lo peor. Todas las pertenencias que estaban en la calle eran únicamente las de mi familia. Ni un solo objeto de la familia de mi tía estaba afuera. Nos habían echado de la casa. No podía creer que hubieran llegado a ese punto. No les dije de primeras a mis papás lo que realmente había pasado. Renté un camión para llevar la mayor parte de las cosas al almacén de mi empresa y a mis papás los mandé a un hotel, asegurándoles que yo me encargaría de averiguar qué había pasado y de buscar a mi tía. Una vez que quedé solo afuera de la casa, empecé a tocar la puerta con fuerza y agresividad, hasta que por fin alguien abrió. Fue mi tío, y sin previo aviso me empujó con tal fuerza que terminé cayendo al piso. De inmediato, mi tía se interpuso entre nosotros, tratando de calmar la situación. Me levanté y, lleno de enojo, les dije que todo lo que estaban haciendo no se iba a quedar así. Les advertí que, por ahora, me retiraría, pero muy pronto sabrían de mí. Ellos, con una tranquilidad que me hervía la sangre, respondieron que no me preocupara y que, ya que estaba ahí, tenían un documento que darme. Lo tomé y me fui. Al llegar a mi oficina lo leí con calma y quedé bastante asustado. Según lo que yo entendía, la propiedad ahora pertenecía a mis tíos. No sabía muy bien qué hacer con eso. Con la cabeza llena de dudas, decidí contactar a una vieja amiga de la adolescencia que había estudiado Derecho. No le mencioné para qué sería, pero logré pactar una reunión con ella. Cuando llegué a la reunión me encontré con aquella vieja amiga, Laura. Al principio fue algo incómodo, pues ella creyó que se trataba de una cita. En otro momento, eso me habría alegrado, pero en esos instantes estaba demasiado desesperado como para pensar en otra cosa que no fuera a resolver el problema. Sin rodeos, le conté lo sucedido y le entregué el documento que mis tíos me habían dado. Laura lo leyó con calma, sin mostrar mucho en su rostro. Yo, mientras tanto, no dejaba de sentir un vacío en el estómago, como si en cualquier momento fueran a confirmarme lo peor. Finalmente, me miró y me dijo sin mayor dilatación que aquel papel no era nada de que preocuparme demasiado. No tenía validez alguna, ni respaldo legal. No era más que un documento inicial redactado por el abogado de mis tíos, un intento de aviso para expresar sus intenciones de que cediéramos la casa. La terminología y la redacción podían impresionar o asustar, pero en el fondo no tenía ningún peso real. Después de eso, Laura dijo que tenía que irse. No sé si fue por lo incómodo que se volvió todo al pensar que era una cita, pero antes de despedirse me propuso que organizáramos otra reunión. Me pidió que mientras tanto tratara de reunir cualquier cosa que pudiera servir para demostrar la propiedad compartida, pagos de servicios, recibos, documentos viejos, lo que fuera. Yo ya había conseguido un pequeño lugar para que temporalmente viviéramos con mi familia. Cuando llegué, me pesaba tener que contarles la verdad, sobre todo por la reacción que podrían tener mis papás. Aún así, reuní el valor y les expliqué lo sucedido, que había enfrentado a mis tíos por todo lo que estaban haciendo, que en esa discusión quedó claro que su intención siempre fue sacarnos de la casa, pero lo que nunca me imaginé era que llegarían al extremo de sacar nuestras cosas y dejarlas en la calle. Les confesé también que no les había dicho nada antes para no preocuparlos, pero que ya era momento de hablarlo. Necesitaba saber qué pensaban, en especial mi mamá, sobre pelear o no por la propiedad de la casa. Para mi sorpresa, todos se mostraron aliviados en cierta forma. Se sentían felices de no tener que soportar más a la familia de mi tía, aunque también había enojo por la manera en que se dieron las cosas. Mi mamá, con la serenidad que siempre la caracteriza, me dijo que no iban a dejar que nos quitaran la casa sin recibir nada a cambio. Admitió que en otras circunstancias quizá ella habría cedido, pero lo que hicieron no tenía justificación, y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Después de esa plática con mi familia, se me aclaró el panorama. Haríamos lo posible por quedarnos con la casa. No sería fácil, pero al menos ya estábamos todos de acuerdo en que valía la pena luchar. Llegó por fin la reunión con Laura y le conté más a fondo la situación, el comportamiento abusivo de la familia de mi tía. Ella me escuchó con atención y, aunque reconoció que lo que me estaban haciendo era muy grave, me dijo algo muy claro.
En casos como ese, lo más importante son las pruebas. Teníamos que demostrar quién había estado cubriendo realmente los pagos de servicios, mantenimiento y todo lo relacionado con la casa. Yo le aclaré que, como ya había mencionado, al inicio mis tíos sí pagaban el 50% de los gastos, pero con el tiempo dejaron de hacerlo. Ella asintió y me dijo que entonces teníamos que tener manera de comprobarlo, que lo importante eran los recibos. En ese momento sentí un golpe en el estómago, porque sabía que todos esos documentos se habían quedado en la casa, por lo que seguramente mis tíos los tenían en su poder. Por un instante pensé que lo mejor era no continuar. Si ellos tenían los recibos, nosotros lo habíamos perdido todo. Ni valía la pena invertir dinero en un abogado si no teníamos nada con que defendernos. Antes de que terminara de expresar esa idea, Laura me interrumpió con una pregunta clave. ¿Cómo pagaban las cosas? En ese instante lo entendí. Me quedé callado unos segundos, y luego casi iluminado le respondí. Desde hace mucho tiempo todo se pagaba con la tarjeta de mi papá. Los servicios, los impuestos, incluso la comida. Laura me dijo que con lo de la tarjeta podía ser suficiente, pero que ella recomendaba que además de eso ofreciéramos un pago por el 50% del valor de la casa cuando se heredó. Yo le respondí que ese valor sería menor al valor actual, porque con el paso de los años se construyó mucho más, y sobre esas construcciones no estaba del todo seguro si mis tíos habían aportado dinero. Lo que sí sabía era que gran parte de los gastos siempre se pagaron con la tarjeta de mi papá. Laura sonrió y me dijo que eso era todavía más a mi favor, que, si ellos querían pelearlo, legalmente podían quedar fuera de ese cálculo, porque no había pruebas de que hubieran aportado en las ampliaciones. Así que, según ella, no era necesario incluir nada de eso en el pago. Yo quedé en hablar con mi mamá y avisarle qué opinaba al respecto. Antes de despedirse, Laura me pidió que solicitara un estado de cuenta de la tarjeta de mi papá, con al menos los últimos años, y que con eso ya podrían iniciar el proceso. Hablé con mi mamá y le platiqué toda la situación. Ella, al igual que yo, estaba de acuerdo en que lo más justo era darles un pago por el 50% del valor actual de la casa, aunque eso significara quedarse sin ahorros. Yo le dije que no tenían por qué sacrificar todo. Lo realmente justo era descontar todo el dinero que mis tíos habían dejado de pagar durante tanto tiempo, además de una parte de lo que gastaríamos en los honorarios de Laura y también lo que ya habíamos tenido que desembolsar por culpa de ellos al sacarnos de la casa. Mi mamá se quedó pensativa unos segundos, pero luego me dio la razón. Dijo que era cierto y que estaba de acuerdo, que, si íbamos a pelear esto, lo haríamos bien, sin regalar nada de lo que en justicia nos correspondía. Todo iba muy bien hasta ese momento. Ya teníamos pautada una reunión con los abogados de mis tíos. Pero un día, de repente, me avisó uno de mis hermanos que mis tíos se habían presentado en nuestra casa. Cuando llegué, vi a mi mamá con el rostro hinchado y enrojecido. Claramente había llorado mucho. Mi papá estaba a su lado, y mis tíos estaban postrados frente a ellos, como si vinieran a negociar algo. Pregunté qué estaba pasando. Mi mamá, con voz temblorosa, me dijo que lo había pensado muy bien y que firmaría los papeles para ceder la casa. No entendía nada. Volteé a ver a mi hermano, quien me miraba de una manera extraña, como si tuviera algo que decir. Sin dudarle, le pregunté qué pasaba. Mi hermano respiró hondo y dijo en voz alta: «Ellos están aquí intentando convencer a nuestros papás de que cedan la casa usando pretextos, que no tienen dinero para mudarse, que tienen muchos gastos. Además, mi tía dice que a final de cuentas quien cuidó en sus últimos días a nuestra abuela fue ella, así que se la merece más». Mi tía intentó intervenir y decir que todo eso era cierto, pero mi hermano no la dejó continuar. «No les creo nada. Los conozco muy bien. Ponen las mismas caras cuando nuestros papás les pedían dinero para los gastos del hogar, y tan pronto consiguen lo que quieren cambian a unas caras burlonas. Los he visto hacerlo más de una vez». En ese momento, mi hermana también intervino. «Yo también siempre lo he notado. No les creo nada». Mis tíos me miraron con un tono y una expresión que no indicaba nada bueno y dijeron que no podían creerle a esos, refiriéndose a mis hermanos. No podía soportar que vinieran a insultarlos o, peor aún, a intentar aprovecharse de mi mamá. Sabían muy bien que el tema de nuestra abuela era extremadamente sensible para ella. No dije más. Me acerqué y los invité amablemente a abandonar nuestra casa. Mientras salían, les dejé claro, se olvidarán de cualquier cesión de la casa. Pelearíamos hasta las últimas por ella. Todos, mi papá, mis hermanos y yo, contuvimos a mi mamá. No era justo que siempre usaran los mismos temas para hacerla sentir mal,
y cuando por fin logramos calmarla, les dije que todos debíamos aprender algo de esa situación. Mi mamá que no dejara que mi tía siguiera manipulándola con los mismos argumentos de siempre. Mi papá que hablara. Aunque fuera la hermana de su esposa quien estuviera haciendo mal las cosas, era preferible equivocarse defendiendo a la persona que amas. Les dije a mis hermanos que levantaran la voz ante cualquier injusticia que vieran, y a mí mismo me recordé que debía estar más pendiente de mi familia, siempre. Durante los meses siguientes, todo avanzó de manera positiva con respecto a la casa. Recopilamos pruebas. Seguimos el consejo de Laura y, finalmente, logramos que se entregara permanentemente la propiedad a mi mamá. Fue un proceso difícil, lleno de tensión, pero valió la pena. La justicia, aunque tardía, se hizo presente y por fin pudimos recuperar lo que nos correspondía. Había un plazo de un mes para que nosotros pagáramos el dinero acordado y también para que mis tíos desocuparan la casa. Les dije que una vez que la dejaran vacía, inmediatamente le pasaría el dinero a su cuenta. En un intento de romper el trato, mis tíos no abandonaron la casa. Yo entendí rápido que pensaban. Si no nos vamos, él nunca nos dará el pago y se romperá el acuerdo. Me puse de acuerdo con Laura. Decidimos esperar pacientemente hasta el último día. Llegado el día, fuimos temprano a la casa y tocamos la puerta. Nos recibieron ambos tíos, y rápidamente intentaron dar lástima para manipular la situación, pero los detuve antes de que avanzaran con eso. Tras el intento fallido, me dijeron que lo que les íbamos a dar no era justo, que habían mandado evaluar la casa y que no correspondía al 50% que exigían. Laura intervino inmediatamente. Si su abogado no se los había explicado, ella lo haría. Con las pruebas que habíamos recolectado, quedó claro que habían intentado mentir con los recibos. Todos los pagos habían sido realizados con la tarjeta de mi papá. Además, considerando cómo se dieron las cosas, si mi familia hubiera querido, podrían haber pagado mucho menos, cerca del 25% del valor actual de la casa. Pero, en un gesto de buena fe, habíamos decidido pagar lo justo. Mis tíos replicaron. Según ellos, lo justo era el 50% y nos exigieron que no mintiéramos. Laura continuó. Firme, claramente no recibirían esa cantidad. Lo justo fue descontar todo el dinero de los gastos del hogar que habían omitido pagar hasta esa fecha, también parte de los honorarios de ella misma, ya que ellos fueron los responsables de iniciar la disputa, y finalmente los gastos que habíamos tenido que hacer por culpa de ellos, cuando, sin previo aviso, sacaron nuestras cosas a la calle. Después de lo que dijo Laura, mis tíos quedaron completamente sorprendidos. Se negaron a dejar la casa y comenzaron a ponerse agresivos. Así que Laura y yo decidimos retirarnos por un momento. Ese día finalizaba el plazo, así que esperábamos justo para la recuperación del inmueble, con personal de gobierno y autoridades presentes. Por cierto, ya tenía horas que había hecho el pago. Cuando llegó la hora, asistimos a la recuperación. Para ese momento, ya estaban desocupando la casa, pero al vernos, mi tío se puso agresivo y se lanzó hacia mí. Lo hizo de una forma tan torpe que resbaló y cayó al piso. De inmediato, los policías que vigilaban lo levantaron y lo apartaron, mientras Laura y yo conteníamos las ganas de reír. Le agradecí a Laura por todo lo que había hecho por nosotros, con una mezcla de alivio y gratitud, y le dije que ahora sí, que podíamos tener esa cita pendiente. Ella sonrió y asintió, con esa calma que siempre había tenido. Después de todo lo que pasó, finalmente pudimos recuperar nuestra casa y todo volvió a la normalidad, aunque con la lección clara de nunca permitir que alguien nos manipulara ni abusara de nuestra familia. Mis papás estaban felices y tranquilos, mis hermanos más seguros de sí mismos, y yo aprendí lo importante que es estar siempre atento y proteger a quienes amas. Laura no solo nos ayudó a nivel legal, sino que también me recordó que la amistad y la confianza son invaluables. Al final, más que ganar una disputa legal, ganamos paz y seguridad para nuestra familia. Y sí, también gané la oportunidad de invitar a Laura a esa cita pendiente, algo que, después de todo lo vivido, se sintió como un pequeño triunfo personal entre tanta batalla. Hasta aquí la historia. Les agradecería mucho que se suscribieran y dieran me gusta, además de un comentario con su opinión. Nos vemos en la siguiente historia.